Sí, por favor, hay dos. Buenos días, muchas gracias por su presencia. Quien debía dirigir esta programa de presentación del Carlos Ruiz, se excusa por no poder asistir. Creo que Carlos, con las palabras que expresar mi excusa por no poder asistir y lograr la resolución sobre el libro y la resolución de hoy. Apenas Jaime Ganado me impulsó el proyecto de la resolución sobre el libro, estoy inmediatamente de acuerdo, porque me parece que tu texto es de gran interés para promover el estudio de la filosofía, no solo a nivel del liceo, sino también más profundamente a nivel universitario y de los académicos de la universidad. A ver, ¿se escucha ahí? Sí, este mejor. No te estamos escuchando. No están escuchando ya. Perdón. Sigo con la carta de Carlos Ruiz, el decano de esta facultad. Me parece que el libro nos convoca a entender la importancia de la filosofía de la manera más interesante posible, es decir, a partir del análisis de tres de las concepciones de filosofía más profundas e importantes de nuestra época: Heidegger, Wittgenstein y, en el mundo hispánico, Ortega y Gasset. Podemos apreciar el interés que tiene el estudio de la filosofía introduciéndonos no a, sino en la filosofía misma, razonando de una manera que es ya filosófica. Y esto en base a una escritura clara y lúcida, que es una elección de argumentación. Y nos permite también vislumbrar los dilemas más urgentes en que la filosofía es necesaria, a partir, por ejemplo, de las complejas relaciones entre filosofía, la interpretación de la cultura y el concepto de género, tal como lo trabaja Judith Butler. Gracias, Carlos, por este trabajo que contribuye a hacer de la filosofía algo tan imprescindible en un momento en que es tan necesario. Lamento también muy profundamente no poder participar en el comentario del texto de Silvia Izaguirre, que con una argumentación muy rigurosa desarrolla una defensa de la necesidad de la filosofía en el sistema educacional, basado sobre la necesidad imperiosa de la argumentación en la formación cívica y democrática. Que tengan un muy buen coloquio, Carlos Ruiz. Bueno, quisiera presentar a nuestro primer expositor. Su texto ciertamente que juega aquí un rol muy importante, el que se acaba de publicar, digamos, ¿Por qué importa la filosofía?, publicado este año, hace un par de semanas, me parece. Sí. Carlos Peña González, abogado, con estudio de posgrado en Sociología y doctor en Filosofía por la Universidad de Chile. Actualmente es rector de la Universidad Diego Portales, profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile
y profesor honorario en la Leiden University de Holanda. Es uno de los directores de CIPER y del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, columnista del Mercurio. Sus últimos libros son Rawls, el problema de la justificación en filosofía política, publicado en 2008, Estudios sobre Rawls, Madrid 2011, Ideas de perfil, publicado en Santiago el 2015, Lo que el dinero sí puede comprar, publicado el año pasado, y ¿Por qué importa la filosofía?, que, como decíamos, el texto precipitante en esta conversación, publicado en Taurus el 2018. El rector tiene 20, 25 minutos para esperar. Bien, ante todo, muchísimas gracias por la invitación que me han cursado para intervenir en este encuentro y poder conversar con ustedes y ojalá más tarde discutir acerca de la importancia que reviste la filosofía en la cultura contemporánea. Ahora bien, para dilucidar ese problema, el problema que hoy día nos reúne, me parece a mí fundamental formular dos preguntas que, si bien son distintas entre sí, se encuentran, me parece a mí, estrechamente enlazadas. Las dos preguntas que, en mi opinión, debiéramos hacer el esfuerzo de responder son las que siguen. En primer lugar, me parece a mí, resulta imprescindible preguntarse, como lo hace este ensayo, ¿por qué importa la filosofía? Es decir, ¿de dónde proviene el valor que indiscutiblemente, en especial sus cultores, le asignan a la filosofía? ¿Qué características reviste el quehacer filosófico que parecen hacerlo, a los ojos de quienes practican la filosofía, como digo, imprescindible, inestimable, como si ella desapareciera, pareciera esfumarse algo que estimamos muy importante, y en consecuencia cabría detenerse, como digo, en primer lugar en esta pregunta: ¿por qué importa la filosofía? Y sobre todo intentar dilucidar a la luz del propio quehacer filosófico por qué ella podría ser tan relevante. Esta es la primera cuestión. La segunda pregunta, que acto seguido creo yo debiéramos intentar dilucidar una vez que logremos precisar por qué la filosofía es importante desde el punto de vista puramente conceptual, es una pregunta de origen, de orden ya no conceptual, sino más bien histórico y sociológico. Se trata de preguntar por qué, no obstante la importancia que la filosofía al parecer reviste, cuestión que habremos, como digo, identificado en la primera parte de esta exposición, cabría luego preguntarse por qué la cultura contemporánea parece resistirse a la filosofía. En otras palabras, ¿por qué, si la filosofía nos parece tan importante y si conceptualmente podemos acreditar esa importancia, la cuestión que acto seguido cabría plantear es, bueno, ¿por qué, no obstante esa importancia, en la cultura contemporánea parecen hacerse esfuerzos permanentes y reiterados por desalojar a la filosofía prácticamente de todos los intersticios de la cultura pública, del sistema escolar, minusvalorarla incluso en la universidad, desalojarla del espacio público como si fuera la filosofía un quehacer inútil, prescindible, una especie de entretención casi ajedrecística de un grupo de personas, pero carente de importancia en realidad para la cultura pública en general. Estas son, creo yo, las dos preguntas que tenemos que dilucidar. No basta responder la primera, no basta que quienes cultivan la filosofía tengan razones para arguir en favor de la importancia de la filosofía, porque incluso si esas razones existieran, como yo creo que existen, cabe todavía preguntarse luego acto seguido por qué, siendo tan importante la filosofía desde el punto de vista conceptual, la cultura contemporánea, como digo, se esmera en desalojarla de todas partes. Entonces, lo que diré en lo que sigue, muy brevemente, desde luego, me interesa que podamos luego discutir, es intentar responder la primera pregunta, ¿por qué importa la filosofía? Y luego la segunda, ¿por qué, no obstante esa importancia, es tan poco reconocida en la cultura contemporánea? Este es mi plan de trabajo. ¿Por qué importa la filosofía? Para decirlo brevemente y anunciar la conclusión de lo que de inmediato diré, me parece a mí que puede afirmarse que la filosofía es, de todos los quehaceres intelectuales conocidos en la cultura contemporánea, el quehacer intelectual más radical, ¿no? Aquel que, como solía decir Jorge Millas, estira el pensamiento hasta el límite de sus posibilidades, o como prefiere Heidegger, el Heidegger de 1919, se trata de un quehacer reflexivo hasta tal punto que intenta develar la estructura originaria que lo hace posible, ¿no? Y voy a intentar explicar esto. ¿Cómo explicar esta índole radical que al parecer reviste la filosofía? Me parece a mí que un buen punto de partida es un texto de Russell, Philosophy of Logical Atomism, o
la filosofía del atomismo lógico, que es de 1918, donde Russell formula una observación hasta cierto punto irónica y muy provocadora, puesto que en ese texto, hacia el final de ese texto, Russell afirma: ciencia, dice, es lo que sabemos y filosofía es lo que no sabemos. De manera que Russell en 1918 afirmó que conforme la ciencia se expandiera, la filosofía comenzaría a ser desalojada de la cultura, porque ciencia era lo que sabíamos y filosofía era el nombre que dábamos a esas preguntas que a la luz del conocimiento disponible eran insolubles, una forma disfrazada finalmente de nuestra ignorancia y de nuestra impotencia, ¿no? Luego, si la ciencia avanzaba, la filosofía retrocedía, de suerte que cuando la ciencia se desplegara en la plenitud de sus posibilidades, sugirió Russell en ese famoso texto, la filosofía no tendría espacio alguno en el ámbito de la cultura, ¿no? Cito a Russell porque si uno revisa el estado de la filosofía, digámoslo así, y de la ciencia, en la segunda mitad del siglo XIX, uno lo que observa es que hasta cierto punto la predicción de Russell parecía cumplirse, ¿no? La ciencia se había desplegado prácticamente en la totalidad de sus posibilidades en la segunda mitad del XIX, y se planteó la pregunta entonces de qué espacio le quedaba a la filosofía. Esta es la pregunta de Heidegger, como ustedes recuerdan, formula en su famoso debate con Cassirer en 1920. La respuesta que dio la cultura europea de la segunda mitad del XIX a esa pregunta fue que el lugar de la filosofía estaba no al lado de la ciencia, sino encima de la ciencia, por encima de la ciencia, ¿no? Es decir, que la ciencia era un quehacer que se las veía de manera inmediata con la realidad, en tanto que la filosofía tenía más bien que ver con, como se dijo entonces reiteradamente, con el lenguaje de la ciencia o las posibilidades epistémicas de la ciencia, ¿no? Por ejemplo, la respuesta del neocantismo fue exactamente esa, ¿no? La filosofía no era desalojada por la ciencia, porque el quehacer de la filosofía consistía en acreditar las posibilidades de conocimiento que la ciencia desplegaba, ¿no? Esta fue la opinión del neocantismo en general durante toda la segunda mitad del XIX. Y por otra parte, en el mundo anglosajón, y de esto participó Russell, desde luego, se dijo: la filosofía no es desalojada por la ciencia porque la filosofía se ocupa del lenguaje de la ciencia. Esta fue la respuesta que dio, como ustedes recuerdan, la filosofía analítica más tarde, pero el positivismo lógico primero, ¿no? En consecuencia, asumiendo el desafío de Russell, la filosofía se encontraba en la siguiente situación hacia fines del XIX. No estaba al lado de la ciencia ni estaba por debajo de la ciencia, sino que estaba por encima de ella en la medida que la filosofía acreditaba, como repito, las posibilidades cognitivas de la ciencia. Esta es la versión o la lectura que hace de Kant, el neocantismo. O, en cambio, la filosofía se ocupa del lenguaje de la ciencia, es un metalenguaje, ¿no?, de la ciencia, como ocurre con el positivismo lógico. Este era el panorama del quehacer filosófico a comienzos del 20 y fines del 19, ¿no? Lo que empieza, sin embargo, a ocurrir de manera paralela a este fenómeno que acabo recién de describir, ¿no?, es que la filosofía empieza a descubrirse a sí misma como un quehacer incluso más radical que esas dos formas que acabo recién de mencionar, a partir de la obra de dos matemáticos, ¿no? Y vale la pena hacer este apunte de la historia de la filosofía para comprender las paradojas de la historia intelectual, ¿no? Porque hacia 1900 Husserl, como ustedes recuerdan, publica las investigaciones lógicas, ¿no? Y antes de él Frege publica Sentido y Referencia, el famoso texto de 1892, y antes había publicado Los Fundamentos de la Matemática en 1884. ¿Por qué cito estos textos? Porque tanto Husserl como Frege, y esta es la paradoja de la historia intelectual, son matemáticos. Pero no obstante ser matemáticos, son quienes ayudan a develar la índole radical de la filosofía. Y lo hacen de la siguiente manera que describo muy someramente ahora, a pesar de que no lo hago en el texto, desde luego. Frege, en Sentido y Referencia, como ustedes seguramente recuerdan, afirma que los seres humanos no nos vemos o no nos las vemos inmediatamente con la realidad, sino que nos relacionamos con la realidad mediados por el significado. Esta es la afirmación fundamental que hace en Sentido y Referencia. Tanto los nombres propios como Homero o las descripciones definidas como el autor de la Odisea, ustedes recuerdan,
nos acercan a la realidad, pero mediando nuestro trato con la realidad a través del significado. Y en consecuencia, dijo Frege, lo que cabe preguntarse es de dónde proviene el significado, que es la pregunta que él se había hecho en 1884 en este librito Los Fundamentos de la Aritmética, ¿no? Cuando se preguntó qué es un número. Y lo que dijo Frege fue, para decirlo someramente, que el significado no estaba ni en la cabeza, es decir, no era una experiencia psicológica, que es la misma afirmación que va a hacer más tarde Husserl, ni tampoco está en las cosas, ¿no? De manera que cuando digo que hay 3 vasos, el número 3 no está en las cosas que miento con ese enunciado, sino que, dijo Frege, en realidad el significado está en un fenómeno cultural muy notable que la filosofía había abandonado, a pesar que Aristóteles en su origen había hecho esfuerzos por ocuparse de esto en la retórica, que es el lenguaje, ¿no? Y el lenguaje es un evento público que exorbita a cada individuo humano, pero que nos permite constituirnos finalmente en una especie de diálogo sin fin que llamamos cultura. De suerte que, ¿no? El significado y el sentido, esta es la afirmación de Frege y de Husserl, está en el lenguaje, está fuera del sujeto. Menciono esto porque este es el propio Heidegger, creo yo, en su propio quehacer y desarrollo filosófico lo acredita. Este es el punto de partida de la crisis de lo que pudiéramos llamar la filosofía de la conciencia, la idea de sujeto moderno, ¿no? La idea que el mundo está estructurado, tiene su garantía en una ciudadela interna que estarían dentro de cada uno de nosotros, que llamaremos subjetividad, conciencia, y que en consecuencia la única garantía que tenemos de nuestro razonamiento práctico y teórico está, como digo, ensimismándonos, que es la afirmación que desde Descartes había iluminado, digámoslo, hacia la cultura occidental. Pero lo que hacen Frege y Husserl es iniciar un camino que se ha radicalizado en la cultura contemporánea y que es la crisis del sujeto, la crisis de esta filosofía de la conciencia, porque a contar de allí, y aunque suene sorprendente, la filosofía se encaminó, ahora sí, a la pregunta más radical de todas, ¿no? Y es la siguiente: si la experiencia de ser un sujeto se constituye desde fuera de sí mismo, puesto que, como había dicho Frege, estamos volcados en el lenguaje, estamos, por decirlo así, trascendidos en nuestra propia subjetividad, si somos existentes, o sea, sujetos vertidos fuera de nosotros, por decirlo así, la pregunta que entonces la filosofía tiene que plantearse es: ¿cuál es la índole de ese ámbito en el cual el sujeto se constituye, ese ámbito donde lo que somos está inevitablemente entrelazado con lo que no somos, ¿no? Este es el sentido de la reflexión que Heidegger desde luego inaugura, pero no es el único, ¿no? De preguntarse, bueno, ¿en qué consiste ese ahí en el que nos verificamos como experiencia, ¿no? Ese ahí que no está en la conciencia, que no es posible alcanzar ensimismándose, sino que más bien es posible comprenderlo por la vía de describir la facticidad de la existencia, esta facticidad que consiste en estar volcado, extravertido en las cosas, ¿no? En vez de estar recluido en una ciudadela interna, desde la que de pronto salimos digo, como a cazar las cosas, como se describió el conocimiento hasta bien entrado el siglo XX. La idea que usted en realidad era una ciudadela interna, donde estaba la garantía del conocimiento, de pronto salía a cazar el conocimiento, volvía a esta ciudadela y lograba entonces acreditar que era verdadero o que en cambio debía rechazarse como falso. Nada de eso, como digo, es propio de la reflexión filosófica que a partir del momento que acabo recién de mencionar se desata, ¿no? Y entonces esto es lo que yo pienso, tanto Heidegger, desde luego el Heidegger de 1919 a 1936 fundamentalmente, como Ortega en el mundo hispano, como Wittgenstein, particularmente el segundo Wittgenstein, se erigen su concepción de la filosofía y la índole del quehacer reflexivo que emprenden sobre la base de reflexionar la estructura originaria que hace que seamos entes enlazados indisolublemente con el mundo, ¿no? De suerte que, en vez de asumir Heidegger, Wittgenstein y Ortega que la constitución básica de la que se ocupa la filosofía es la relación entre un sujeto previamente constituido con una conciencia quiescente y cerrada sobre sí misma y un mundo externo, que es como en general se había presentado el problema de la filosofía o del conocimiento, que agotaba casi la agenda de la filosofía a fines del XIX, en vez de pensar así,
estos autores lo que intentan hacer es cuál es esa estructura originaria que hace posible que el ser humano sea un sujeto que teje redes interpretativas hasta originar una malla interpretativa de toda la realidad, que es lo que llamamos mundo, ¿no? Una de cuyas versiones es esta idea de un sujeto enfrente de un mundo quiescente que está a su disposición, ¿no? En otras palabras, tanto Wittgenstein, por ejemplo, Sobre la certeza, para no citar el conocido Investigaciones filosóficas, como Ortega, para qué decir Heidegger, se ocupan exactamente de este problema, ¿no? ¿Cuál es la estructura originaria que antecede a toda experiencia posible, pero no en el sentido, repito, no en el sentido del problema epistemológico, sino en el sentido del problema bien ontológico? ¿Cuál es esta estructura originaria que nos hace estar entreverados con las cosas, pero al mismo tiempo en la experiencia de infinita distancia respecto de ellas, que es lo que Heidegger llama diferencia ontológica, ¿no? Jamás la filosofía había alcanzado una radicalidad como esta, que acabo recién de describir, que continúa Ortega, continúa o anticipa Ortega. Ortega siempre sugirió que él había anticipado en realidad esto, y no lo había simplemente continuado, ¿no? Pero ese es un debate que podemos dejar pendiente. Pero la pregunta es, o más bien la cuestión es, la filosofía, como consecuencia de este transcurso que acabo recién de describir en términos muy gruesos, por supuesto, luego podemos agregar más detalles, alcanza una radicalidad y una conciencia de esa radicalidad que nunca había tenido, ¿no? La idea, repito, que el sujeto humano, las palabras son acá totalmente inadecuadas, digamos, ¿no? Aquello que somos, lo somos entreverados con las cosas, pero sin poder nunca abandonar la infinita distancia que tenemos respecto de ella. Y en consecuencia la condición humana como estructurada en torno a una especie de herida, que Heidegger llama diferencia ontológica, entre el mundo que tenemos en derredor y que no podemos sacudirnos, puesto que es como una sombra que nos acompaña y nos constituye, y una pregunta fundamental, digamos, que es en qué consiste esta diferencia que nos constituye, ¿no? Esta es la pregunta de Leibniz, por supuesto, esto de por qué hay algo y no más bien nada, digamos, que retoma más tarde Heidegger, pero a mí lo que me interesa es subrayar esta por decirlo así, esta cuestión cultural, ¿no?, que instala esta forma de concebir la filosofía y que es posible, pero luego podemos discutir esto, y que es posible detectar no solo, desde luego, en la filosofía como disciplina, ¿no? Buena parte de la cultura contemporánea inspirada en este tipo de reflexiones subraya exactamente lo mismo. ¿Para qué decir el psicoanálisis con Lacan, por citar un caso clásico, digamos, ¿no? De manera que, ¿por qué importa la filosofía? Es una pregunta que, si uno repara en la índole de la reflexión filosófica tal como ella se constituye en los inicios del 20 y como consecuencia de este momento de filosofía de las matemáticas que antes describí, ¿no?, si uno atiende a ese momento y se pregunta ¿por qué importa la filosofía?, la respuesta parece clara. La filosofía importa porque es el único esfuerzo intelectual que es posible advertir en la cultura humana, que intenta develar la estructura originaria que nos permite que exista algo así como cultura, pero que al mismo tiempo nos revela que eso que llamamos cultura es un disfraz de la realidad, un disfraz contingente, que en cualquier momento la realidad puede sacudirse fuera de sí, digamos, ¿no? Esta es la afirmación central, creo yo, que uno encuentra en Wittgenstein, que uno encuentra en Heidegger y que uno encuentra en Ortega, ¿no? Por supuesto, uno lo encuentra también en el resto de la filosofía continental, digamos. A mí me parece autores como Habermas o Luhmann, por citar dos que están en las fronteras de la filosofía y la sociología, también ciertamente se encaminan por esta línea, y no es casualidad que Habermas, que Luhmann tengan como su autor favorito a Husserl, digamos, ¿no?, y también a Heidegger. Pues bien, dilucidado por qué importa la filosofía a la luz del propio quehacer filosófico, no hemos respondido todavía a la cuestión fundamental. Bueno, pero si la filosofía es tan importante, como yo acabo, espero demostrar, ¿eh? Bueno, ¿por qué la cultura contemporánea parece alérgica a la filosofía? ¿Por qué se empeña en desalojarla de todas partes? ¿Por qué los filósofos son sujetos a quienes la cultura del éxito contemporáneo mira con inocultable desprecio, ¿no?, como si fuera un quehacer menor,
una entretención de personas incapaces para la vida, digamos, ¿no? Una racionalización de personas finalmente a las que habita un cierto fracaso inconfesado, digamos. ¿Por qué la cultura contemporánea mira de esta manera la filosofía? Sí, como acabamos de ver, es el esfuerzo más radical que la cultura ha generado por comprenderse a sí misma. Esta es la pregunta. Y a mí me parece que la propia filosofía da una respuesta a esta pregunta. Y desde luego, para decirlo muy someramente y no extender esto, a mí me parece que Heidegger, pero no solo Heidegger, también Weber, ha intentado responder esta pregunta. Y es que la modernidad, que podríamos describir largamente desde el punto de vista sociológico, pero desde el punto de vista de la filosofía, la modernidad, ¿no?, es una época que, por decirlo así, ha olvidado la pregunta por el sentido, así lo diría. Si uno se pregunta, o le pregunta a la obra de Max Weber, ¿qué es la modernidad? Weber, el gran sociólogo alemán, digamos, dejaría de lado todas las caracterizaciones que vienen de Durkheim, digamos, ¿no?, y de la sociología clásica, y Weber diría, como lo dice en las últimas páginas de La ética protestante y el espíritu del capitalismo, ¿no?, la modernidad es una época que surgió adoptando un punto de vista respecto del sentido de lo que existe, y que más tarde olvidó esa pregunta y la respuesta que había formulado, hasta empezar a girar performativamente sobre sí misma en lo que el propio Weber llama una jaula de hierro, ¿no? La modernidad como una jaula de hierro, esta famosa figura, esta famosa metáfora, lo que indica es exactamente esto: una época que surgió de la mano con la cuestión del sentido. Por eso Weber se ocupó tanto de la sociología de la religión, a fin de dilucidar lo propio de la edad moderna, pero que acabó olvidando la pregunta que la había desatado y, por supuesto, descuidando totalmente la respuesta, hasta transformarse en una época, como digo, que se justifica performativamente a sí misma, ¿no? Esto lo dice Weber explícitamente en las últimas páginas de La ética protestante. Performativamente, es decir, la mera ejecución de sus operaciones constituye la fuente de legitimidad de esas mismas operaciones, ¿no? Esto que parece sociología es exactamente lo que Heidegger había dicho, piensen ustedes, en 1936, en un famoso curso sobre introducción a la metafísica, ¿no? Heidegger había dejado el rectorado, se había desilusionado de ese coqueteo que tuvo, de ese coqueteo infame, digamos, con el nazismo. Escribe Introducción a la Metafísica, y allí pertenece ese famoso párrafo que ustedes recuerdan, donde Heidegger prácticamente anticipa nuestro tiempo, poniendo de relieve hasta qué punto nuestro tiempo, la modernidad, es un tiempo que procura olvidar la pregunta por el sentido sin nunca lograrlo, ¿no? El párrafo es más o menos el siguiente. Dice Heidegger en Introducción a la Metafísica, el texto que cito del año 36, ¿no? Dice Heidegger: cuando un suceso cualquiera, dice Heidegger, pueda ser experimentado en un tiempo cualquiera y en un lugar cualquiera, cuando el globo sea técnicamente conquistado y económicamente explotado, cuando podamos simultáneamente experimentar el atentado a un rey en Francia o un concierto en Tokio, cuando el tiempo sea simultaneidad e instantaneidad y la experiencia temporal, dice él, como historicidad haya desaparecido de la faz de la tierra, cuando el boxeador, podríamos decir cuando el payaso, ¿no?, cuando el boxeador rija como el gran hombre de una nación y en número de millones triunfen las masas reunidas en asambleas populares. Fíjense ustedes, esta es la caracterización de Heidegger. Entonces, justamente entonces, concluye en este párrafo famoso, cruzarán todo este aquelarre como fantasmas las preguntas. ¿Para qué? ¿Después qué? ¿No? Es decir, la pregunta por el sentido es la pregunta que, en opinión de Heidegger, la pregunta por el sentido es la manera, o la pregunta que desata la diferencia ontológica que delante yo describía. La pregunta por el sentido es la gran pregunta que entrecruza a la modernidad, pero la modernidad se resiste a reconocerla como pregunta. Y como se resiste a reconocerla como pregunta, se trata, en opinión de Heidegger, de una época que él va a llamar la época técnica o la época de la imagen del mundo, una época donde
todo se mide por el rasero de la utilidad inmediata, por el servicio que presta a algún propósito o designio humano. Y parece evidente que la filosofía, de la manera que delante la describíamos, no sirve a ninguno de esos propósitos, porque pone en cuestión todos los propósitos, ¿no? O sea, la filosofía, diría Heidegger, la filosofía está desalojada del mundo moderno, porque el mundo moderno es un mundo hipnotizado, hechizado por la técnica, por la idea que todo lo existente es un algo puesto a disposición de un propósito, ¿no? Y como la filosofía lo que hace es mostrar la futilidad de todo propósito, porque se esmera en demostrar la estructura originaria que hace posible plantearse propósito, bueno, la filosofía es desalojada de este mundo de la técnica, del mundo de la modernidad, el mundo de la época de la imagen del mundo, o sea, la modernidad como aquel momento histórico donde el mundo es concebido como imagen. Esto es lo que dice Heidegger ya en los años 50. Como la filosofía tiene esa radicalidad, acaba siendo entonces desalojada, o queriendo ser desalojada, desalojarla del mundo contemporáneo, porque ella no tiene un espacio en este mundo de útiles, en este mundo de existencias puestas al servicio de propósitos humanos, porque la filosofía es aquel momento de duda radical que pone en cuestión, ¿no?, a toda la cultura, porque la filosofía es, como dije antes, y con esto termino, o sería aquel tipo de reflexión tan radical que devela la estructura originaria que hace posible que exista algo así como cultura, o sea, esta red de interpretaciones que llamamos cultura, pero que al mismo tiempo muestra que esa cultura no es más que un disfraz de una realidad que finalmente es inasible, ¿no? Esta, creo yo, es la particularidad de la filosofía y al mismo tiempo la razón de por qué ella aparece hoy día a nuestros ojos como inútil, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Bueno, damos ahora la palabra al profesor titular del Departamento de Filosofía de la Universidad de Chile, del cual ha sido varias veces su director. Se formó bajo la dirección de los profesores Francisco Soler, discípulo de Julián María y de José Ortega y Gasset, Castor Narvarte y Jaime Sologuren. Su especialidad es el pensamiento filosófico del siglo XX, particularmente Ortega y Gasset, Heidegger, Jean-Paul Sartre y Julián María. Algunas de sus publicaciones: Martin Heidegger, Filosofía, Ciencia y Técnica, publicado el año pasado; Ortega y Gasset, ¿Qué significa vivir humanamente?, publicado por la editorial universitaria el 2015. Como ustedes podrán ver, estamos delante de un debate que permite tanto el comentario del texto, digamos, recién publicado por nuestro rector, como también consideraciones más generales que tengan que ver, digámoslo así, con la importancia de la filosofía hoy. Muchas gracias, Carlos. Nuestro amigo Carlos Peña comienza la obra que estamos comentando, ¿Por qué importa la filosofía?, con un epígrafe debido a Hannah Arendt, en el que ella reconoce a Heidegger como un maestro con el que podríamos aprender a pensar. Así prepara la aparición de uno de los filósofos que toma especialmente en cuenta en su escrito. Peña considera que la época moderna, que es la nuestra, es la era de la técnica, en el sentido que da Heidegger a esta expresión. Son los caracteres de la época técnica los que chocan frontalmente con el quehacer filosófico. Entre estas características podemos nombrar una central: erigir la eficacia productiva incondicionada como valor supremo. Ortega decía a sus oyentes en una conferencia de 1954 que el hecho decisivo de que vamos a partir y que es de sobra patente consiste en que la producción es hoy la dimensión de la vida colectiva que se halla situada en primer término.
no se trata de que sea la más estimada, sino que de hecho toda la vida colectiva funciona teniendo como eje de articulación la industria, el comercio y las actividades secundarias que ambas traen consigo. Es claro que la producción sigue siendo en nuestros días el fenómeno central de la historia, al que de algún modo se supeditan los demás. La producción se mueve dentro de una legalidad en que hay normas que ante todo y primordialmente miden. El cálculo, en sentido amplio, rige la producción. Pero el rasero con que se controla la producción se ha hecho universal. No rige solo para la producción industrial y comercial. Ahora rige para todo. Ortega, dejémoslo consignado, es uno de los autores a los que Peña recurre con más frecuencia, junto con Heidegger, Wittgenstein, Kant y Max Weber. Así entonces, las universidades, por ejemplo, son medidas con los parámetros con que se ha medido la productividad industrial y comercial. Deben optimizar su productividad en lo que se refiere al número de egresados, de titulados, de graduados, de proyectos de investigación, de publicaciones, etc., en lapsos que tienen que ser lo más breves posibles, con el mínimo gasto. En cuanto a la filosofía, esos parámetros les son todavía más ajenos y externos. La filosofía, en efecto, no tiene por tarea central producir capital humano o capital humano avanzado, para usar la terminología economicista y técnica vigente en las agencias académicas. Su tarea esencial va por otro lado. Se podría argumentar que la filosofía está al servicio de otras entidades que parecen muy útiles y serviciales, y que al subordinarse a ellas, la filosofía se contagia con esa utilidad y esa servidumbre. Y finalmente aparece también como sirviendo para algo, y no como algo inútil. Es lo que hace, dice Peña, entre otros, Martha Nussbaum. El camino que toma Nussbaum es insuficiente, comenta el autor. A fuerza de argumentar para salvar la utilidad de la filosofía, arriesga deformarla. Peña considera que hay que declarar paladinamente, desde el inicio, que la filosofía es un saber inútil pero señorial, tomando en cuenta la postura de Heidegger. Insiste en lo mismo con Kant, quien piensa que en la universidad debe haber una facultad, la facultad de filosofía, cuyo quehacer sea, por decirlo así, inútil, en la medida que no está al servicio de ningún designio más que el sometimiento a la mera racionalidad. Plantea Peña que es propio de lo humano preguntarse por el ser, y al hacerlo, al ensayar una comprensión de ese problema, configurarse a sí mismo. El ser humano sería ontológico, en el sentido que es el problema del ser, las respuestas que ensaya, y la capacidad de ensayar esas respuestas, lo que lo constituye en lo que tiene de más propio. Detenerse en ese proyecto ayuda a entender la radicalidad que puede alcanzar la filosofía. Ya empezamos a vislumbrar la importancia de la filosofía. Su radicalidad y aquello de que trata hacen de ella un modo de pensar único, insustituible e insoslayable. Por cierto, Peña deja en claro que habérselas con el ser no implica desatender y desentenderse del hombre. Ya lo ha establecido. En el pensar el ser, o en el ensayo de pensarlo, se cultiva lo más propio del hombre. Pero además trae a colación un texto de Heidegger que sería menester tener presente. La pregunta por el ser y por sus transformaciones y posibilidades es en su núcleo la pregunta correctamente entendida por el hombre. Frente a la permanencia de las galaxias del cosmos, la existencia humana y su historia es sin duda
fugacísima, solo un instante. Pero la fugacidad es, asimismo, el modo supremo del ser, cuando se convierte en el existir desde la libertad y para la libertad. La altura del ser y de su modo de ser no depende de la duración. El mundo actual, el mundo moderno o técnico, es meditado por Heidegger. Peña tiene en cuenta esta meditación para hacer sus cuestionamientos. Tal mundo no se reduce, ni mucho menos, a los artefactos técnicos, satélites de comunicación, observatorios astronómicos. Tampoco se reduce a los dispositivos tecnológicos, el Estado moderno, las redes informáticas, la industria educativa, del entretenimiento, de la alimentación turística. El mundo no es algo particular de que me ocupe, una cosa, un ente intramundano, un objeto. Como señala Ortega, mundo no es tampoco la suma de las cosas, sino el horizonte de totalidad sobre las cosas y distinto de ellas. Mundo es la arquitectura del contorno, la unidad de lo que nos rodea, el programa último de lo que es posible e imposible en la vida. Recordemos con Peña que para Heidegger un mundo es algo inobjetivo que le da sentido a las cosas. Es ese trasfondo inexplicable, oculto, soterrado, que confiere la manera de ser a nuestras prácticas. Pues bien, el mundo técnico, el actual, es aquel en que prima el asumir los entes, lo real, como stocks, reservas, fondos, subsistencias, puestas a disposición de la voluntad de alguien. A la par, el hombre es comprendido y asumido ante todo como material humano, como recurso humano. Ese sería el resultado de una particular comprensión del ser. Pero esa comprensión del ser no es el fruto de un acto deliberado o de una decisión ideológica, sino que es el producto de un mundo ya constituido. Y si la filosofía no puede cambiarlo, sí al menos puede pensarlo y mostrar su contingencia. En Ciencia y Meditación, Heidegger destaca una frase citada a menudo de Max Planck: es real lo que se deja medir. Esto significa, lo que decide qué debe valer en la ciencia, en este caso en la física, como conocimiento seguro, es la mensurabilidad. En nuestro mundo técnico, esta tesis, válida en principio para las ciencias físico-matemáticas, tiende a hacerse ilimitada, de tal modo que transforma lo distinto en algo homogéneo, nivelando y aplanando todo, uniformando y formateando cuanto hay. Lo que no se deja medir no es real, es decir, es una nada, y por tanto cae fuera de una consideración seria, queda al margen del núcleo de la vida, desplomándose en lo irreal y fantasmagórico. Ni la filosofía ni los mundos ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón que amaba Antonio Machado, tienen cabida en la era atómica, a no ser que se los ubique en el sector cultura de una colectividad, sector que, guiado por una política cultural, los haga ingresar en el ámbito de los ajetreos culturales, fructíferos algunos, infecundos otros. No obstante, vemos a través de la revisión de la obra que comentamos que a pesar del desdén y de la hostilidad del mundo de la técnica moderna hacia la filosofía, ésta se autoafirma. Contra viento y marea perdura, al menos hasta ahora. En sus apuntes sobre el pensamiento, Ortega plantea que la justificación de la filosofía es su primer principio. Carlos Peña se ha hecho cargo de este primer principio de manera admirable, mostrando desde diversas perspectivas por qué importa la filosofía. No es nada fácil transitar desde una postura que asume de partida y sin reservas la inutilidad de la filosofía hacia una fundada mostración de su importancia.
nuestro autor lo ha hecho con lucidez y perspicacia. Vayan para él nuestras felicitaciones. Muchas gracias, profesor. A continuación, entonces, Gustavo Cataldo Sanguinetti va a hacer también su presentación. Es licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y siguió estudios de doctorado en España. Ha sido académico del programa de licenciatura en Filosofía y director del Departamento de Arte y Humanidades de la Universidad Andrés Bello. Algunas de sus publicaciones: Música y subjetividad, Hegel y las concepciones románticas de la música, publicado en la revista Anales del Seminario de Historia de la Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, en volúmenes 9 y 2. Enseguida también se puede mencionar otro artículo, El habitar poético, la crítica de Heidegger a los humanismos históricos, publicado en Sevilla, España, en su número 39. Muy bien, profesor. Bien, me parece que emociona. Bueno, en primer lugar, agradecer a Carlos Peña por el libro. Yo creo que constituye como una excepción que una alta autoridad universitaria asuma la defensa de la universidad. Yo creo que eso es un buen ejemplo, ¿no? Y que le hace un servicio, yo creo que muy importante a la filosofía, ¿no? Aparte de las estupendas exposiciones que hemos escuchado, yo quisiera, en fin, fijarme un poco en la pregunta por qué importa la filosofía hoy, y quizás enfatizar la expresión hoy, ¿no? Porque es una determinación que de alguna manera es temporal, ¿no? Señala actualidad, señala vigencia, eficacia para influir en el presente, pero esta eficacia para influir en el presente de alguna manera supone, y en este aspecto yo quisiera detenerme, supone la historicidad de la filosofía, ¿no? De alguna manera supone responder o preguntarse acerca del devenir histórico de la filosofía. Yo creo que en el mismo horizonte de la filosofía contemporánea hay una recuperación precisamente de la historicidad de la filosofía, y por tanto hay elementos, ¿no?, para una reivindicación de la propia vigencia de la filosofía, en tanto esta, por decirlo así, es constitutivamente histórica, ¿no? Ciertamente la forma del devenir histórico de la filosofía constituye por sí misma un problema, ¿no?, y una objeción para su propia validez. No son pocos los filósofos que han realizado esta objeción. En comparación con la solidez y persistencia de la ciencia, el edificio filosófico, más que un edificio, parece un campo en ruinas. Los vestigios y las reliquias podrán ser objeto de nostalgia y anhelo romántico, pero difícilmente podrán dar lugar a un saber acreditado. Ya el propio Kant, entre otros, ¿no?, al inicio de la crítica a la razón pura, consigna este diagnóstico respecto de la metafísica. Dice Kant: por lo que toca a la unanimidad de lo que sus partidarios afirman, está aún tan lejos de ser un hecho que más bien es un campo de batalla realmente destinado, al parecer, a ejercitar las fuerzas propias en un combate donde ninguno de los contendientes ha logrado jamás conquistar el más pequeño terreno ni fondar sobre su victoria una posesión duradera, ¿no? Hasta ahí Kant. Este tipo de juicios, ¿no es cierto?, podrían ser reiterados, ¿no?, en muchas perspectivas y horizontes filosóficos. No resulta pues sorprendente la separación que ha realizado a menudo la misma filosofía respecto de la historia. La historia de la filosofía no es
un elemento constitutivo de la filosofía misma. Sin embargo, existen dos excepciones importantes en lo que se puede denominar el surgimiento de la conciencia histórica y lo que también se podría denominar, lo que se ha dado a denominar también la contemporaneidad del pasado. Una excepción importante yo creo que es Hegel, sin duda alguna, del cual depende esta recuperación de la historicidad, y la otra es la hermenéutica filosófica, especialmente con Heidegger y con Gadamer. Quiero detenerme solamente en Hegel porque me parece que es un punto de inflexión importante en estas formas de revalidación histórica de la filosofía. Precisamente porque le otorga una vigencia particular y una relación con el presente que me parece a mí que es absolutamente aprovechable en lo que se puede denominar la importancia de la filosofía hoy. En sus lecciones de historia de la filosofía, Hegel apunta a una primera contradicción que debe enfrentar cualquier relación entre filosofía y la historia. Dice Hegel, el primer pensamiento que nos sale al paso cuando de una historia de la filosofía se trata es que este tema, por sí mismo, encierra una contradicción interna. Esta contradicción consiste en que por una parte la filosofía aspira a la verdad, a conocer lo inmutable y eterno, lo que existe en y para sí, y por otra parte la historia narra lo que ha existido en una época para desaparecer en otra. La pregunta para Hegel es pues la relación de la historia con la verdad. ¿Cómo incluir en la historia la verdad en cuanto la verdad nunca pasa ni es pasado? La expresión de esta contradicción no resuelta, de esta separación entre historia y verdad, es para Hegel aquella concepción de la historia y la filosofía como un mero acervo de opiniones, como una mera doxografía. Allí la filosofía es simplemente la galería externa, azarosa y puramente acumulativa de opiniones. En esta historia puramente externa no hay verdad. Según esta concepción puramente doxográfica, cito a Hegel, la historia de la filosofía no sería otra cosa que un campo de batalla cubierto de cadáveres, un reino ya de individuos muertos, físicamente caducos, sino también sistemas refutados, espiritualmente liquidados, cada uno de los cuales mata y entierra al que le precede. Hay que, pues, dice Hegel, de alguna manera reiterar la pregunta: ¿cómo integrar intrínsecamente verdad e historia? La respuesta de Hegel radica en la convicción de que la historia de la filosofía no es simplemente una colección puramente aditiva de acontecimientos fortuitos, sino que hay un movimiento del espíritu pensante, una trayectoria, una cohesión interna y un hilo conductor de su despliegue temporal. A esta trayectoria racional y necesaria Hegel la llama, como es sabido, Entwicklung, desarrollo, evolución, despliegue. En el desarrollo hay que distinguir, afirma Hegel, dos estados, lo que se llama posibilidad, potentia, dinamis, y cita la expresión aristotélica, y lo que se denomina realidad, Wirklichkeit, actus, energeia. A la posibilidad Hegel la llama ser en sí, y a la realidad o efectividad la llama ser para sí. La Entwicklung consiste en el despliegue de todas las potencialidades contenidas en lo en sí hasta llegar a constituirse en una realidad para sí. Así, por ejemplo, en el embrión está contenida en sí la racionalidad, pero solamente cuando la razón deviene para sí se puede afirmar que el hombre es un ser realmente racional. Ahora bien, la peculiaridad de la vida del espíritu, a diferencia de la naturaleza, consiste en que el desarrollo no es un mero salir de sí para desdoblarse en dos individuos, sino en un salir de sí que se mantiene en sí, un proceso inmanente donde el salir de sí es simultáneamente mantenerse en sí. En este concepto de desarrollo, es este concepto de desarrollo el que le otorga la clave a Hegel para entender la historicidad de la filosofía. De este concepto se desprenden las siguientes consecuencias. Brevemente, 1. La filosofía
es un momento necesario, dice Hegel, de la totalidad de su desarrollo. La filosofía, la historia de la filosofía es un sistema en desarrollo. Afirma Hegel, la historia de la filosofía, considerada en su conjunto, es un proceso necesario y consecuente, racional de suyo y determinado a priori por su idea. Considerando la necesidad racional de este proceso, cito de nuevo a Hegel, ninguna filosofía desaparece, sino que todas se conservan afirmativamente en la filosofía como momentos de un todo. En este sentido, ninguna filosofía queda definitivamente refutada, ni eliminada, ni pertenece simplemente al pasado, sino que queda superada, conservada, tolere et conservare, dice en algún momento Hegel en latín, según la conocida ambigüedad de la expresión alemana Aufhebung. Segundo, las diversas filosofías, como parte, cito, de un sistema en desarrollo, adquieren su valor y significación, su verdad, solamente como momentos de ese sistema total. Solamente desde el sitio peculiar que ocupa cada filosofía es posible juzgar su pretensión veritativa. Esa es otra de las consecuencias, diría yo, de esta concepción de la historicidad que tiene Hegel. Tercer lugar, toda filosofía es epocal también en otro sentido. Toda filosofía es, dice Hegel, de su tiempo, porque es expresión de la entera cadena de su desarrollo espiritual y solamente puede dar entera satisfacción a los intereses propios de su tiempo. Por ello la filosofía no puede expresar más de lo que su tiempo permite. Y no es que el tiempo constituya un límite exterior a la filosofía, sino que tiempo y filosofía coinciden. La filosofía no es nada más que una época puesta en conceptos. De estas consecuencias se deriva, según es evidente, una muy diferente concepción de la historia de la filosofía. No ya la filosofía como el devenir puramente externo a la filosofía misma, sino la historia de la filosofía como filosofía sin más. El estudio de la historia de la filosofía, afirma Hegel radicalmente, es el estudio de la filosofía misma, y no podría ser de otro modo. Termino. Pero la conclusión que con mayor fuerza se desprende de esta concepción histórica de la filosofía es su relación con el presente. La filosofía por histórica, y no a pesar de ella, es una actividad que se refiere eminentemente al presente. Nada en ella es simplemente pasado. Cito finalmente un texto significativo de Hegel que me parece que un poco también líricamente, ¿no?, expresa esta concepción que tiene Hegel de la filosofía y su relación con la historia. Dice Hegel: por tanto, estos hechos no quedan simplemente encerrados en el templo del recuerdo como imágenes del pasado, sino que siguen siendo hoy tan presentes, tan vivos, tan actuales como el momento mismo en que surgieron. Son resultados y obras no destruidos y superados por otros posteriores, sino en los que debemos vernos presentes todavía nosotros mismos. No se conservan ni en lienzos ni en mármoles, en el papel, en la representación o en la memoria. El elemento en que se perpetúan no es ninguno de estos, es decir, no es ningún elemento perecedero de suyo o que pertenezca al mundo de lo perecedero, sino que es el pensamiento, el concepto, la esencia imperecedera del espíritu, a los que no llegan ni las polillas ni los rateros. Las adquisiciones del pensamiento, en cuanto le han surgido al espíritu, forman parte del ser del espíritu mismo. Estos conocimientos son por ello mismo algo más que pura erudición, algo más que el conocimiento de lo muerto, lo enterrado, lo descompuesto. La historia de la filosofía ha de ocuparse de lo que no envejece, de lo presente vivo. Hasta ahí Hegel. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Bueno, finalmente, la cuarta y última expositora, después pasaríamos quizás a un pequeño tiempo de debate, o de preguntas, en fin, es Diana Aurenque Stefan. Ella es doctora en filosofía por la Universidad de Friburgo,
con una tesis sobre Martin Heidegger y la ética, publicada el 2011. Profesora del Departamento de Filosofía y vicedecana de Investigación y Posgrado de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago. Entre sus trabajos recientes destaca su libro sobre la filosofía médica de Nietzsche, publicado en 2018. Miembro de la directiva de la Asociación Chilena de Filosofía y organizadora del Campeonato Interescolar de Debates Filosóficos en la USACH. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien, parece? Gracias. Bueno, muchas gracias, Jaime, por la invitación. Muchas gracias a la audiencia por estar acá. Gracias también en particular al autor de este texto que me complace mucho presentar, Carlos Peña. Efectivamente, como decía Gustavo, que autoridades también tengan, muchas gracias, también se den el tiempo de hacer trabajos realmente de esta naturaleza, son fundamentales para nuestra disciplina. Por lo tanto, muchas gracias por esto. A mí me tocó recibirlo además de regalo de cumpleaños, entonces fue muy propicio cuando Jaime también me dice presentar y comentar este texto, que leí con mucho entusiasmo y me sirvió mucho para mis propias investigaciones. Entonces, lo que yo quisiera hacer ahora es un poco decir, o más o menos mostrar cuál es la estructura de este libro, que en parte fue presentada, ha sido analizada por todos, pero decir dónde yo creo que es realmente lo fundamental de este texto que escribe Carlos Peña. En primer lugar, creo que una de las cosas más importantes que son claves en el texto es que Carlos Peña dice, la pregunta por la importancia de la filosofía no es coyuntural, es una pregunta que habita en la disciplina misma y se encarga justamente de mostrar por qué esta pregunta por la justificación y la importancia de la filosofía no es algo dependiente ni del contexto chileno o solamente de la modernidad, por supuesto, ocupa un lugar importante, pero en realidad es la pregunta de la filosofía desde que surge. Entonces creo que ese es un punto importante, que no es una pregunta azarosa ni tampoco arbitraria, sino que tiene que ver con la forma en la cual la filosofía se desarrolla. Siendo así, también es particularmente importante decir cómo funciona la filosofía, cómo es esta filosofía, cuál es la naturaleza real de esta disciplina. Y si bien Carlos Peña hace un recorrido por la historia de la filosofía, citando una serie de autores, para mí es ineludible, o será porque por deformación profesional, ver esta columna vertebral heideggeriana que atraviesa el texto y la cual yo comparto profundamente. Pienso que además de lo particular que tiene este texto, es que se aleja de dos formas que son las más tradicionales de justificar el rol de la filosofía y que ha sido discutida por lo menos del año pasado en adelante en nuestro país. Por un lado, esta justificación que yo en otros trabajos denomino algo así como apologética cultural, es decir, aquellos que dicen la filosofía es importante porque la cultura es importante, la erudición y una serie de cosas, pero si alguien define qué es la filosofía, bueno, nadie sabe mucho, pero esto de que la filosofía importa, ¿no? Y la otra defensa es justamente ponerla en el lado de la utilidad, que va a ser una de las críticas importantes que hace el autor, diciendo la filosofía contribuye a ciertas habilidades blandas, como se les llama, ¿no? Al pensamiento crítico y a toda esta serie de cosas que parece que son relevantes. Sin embargo, lo interesante justamente, creo yo, desde el punto de vista filosófico, es que Peña dice, si bien todas estas cosas pueden tener algo de cierto, perjudican incluso realmente entender qué es la filosofía y cómo se le defiende. Entonces, me parece que eso ya es una de las claves del texto y claves de lectura de lo que él presenta. Entonces, lo que quiero hacer ahora además es presentar lo que me parece son 4 aspectos centrales y que son, yo creo, las formas en las cuales nosotros podemos, o sea, nosotros los que defendemos que la filosofía importa, tomar estos argumentos y desarrollarlos en la defensa de la filosofía en la academia, pero también en el contexto cultural contemporáneo y también en la escuela, dicho sea de paso. Entonces me parece que hay 4 argumentos esenciales en el texto. Primero, un argumento que tiene que ver con la justificación de la filosofía. Un segundo aspecto que tiene que ver entre la relación entre esta justificación de la filosofía y la condición humana. Un tercer punto que tiene que ver con la particularidad del método de la filosofía. Y un cuarto punto que tiene que ver con una especie de naturaleza ambivalente que tiene la filosofía, ¿no? O sea, por un lado parece ser que destruye y construye, ¿no? O sea, es como una especie de dialéctica al revés, que dice, bueno, esta marcha hacia atrás constante. Entonces, esos son como los 4 aspectos centrales que quiero mostrar
de la manera más sistemáticamente posible. Es terrible tener a los autores al lado, porque uno puede equivocarse, pero esperemos que sea más o menos justo con la pretensión y con lo que creo que el texto realmente hace. Finalmente, si me alcanza el tiempo, quisiera también hacer algunos reparos de cómo continuar esto, que me parece también es productivo en una discusión de un texto. Entonces, sobre el primer argumento, que es la justificación autorreferencial de la filosofía. Como decía, contrario a las estrategias que se han utilizado para defender la importancia de la filosofía en espacios académicos o curriculares, es destacar su utilidad y su carácter digamos, su aporte, en el lenguaje heideggeriano sería esto servicial que puede tener la filosofía, ¿no? Y él dice, en realidad acá no es eso lo que realmente destaca y particularmente constituye la filosofía. La filosofía tiene algo así como, ella está para sí y no para servir a otra cosa. Y ese estar para sí, en ese sentido, por eso autorreferencial, ¿no? Tiene un valor que es exclusivo e intrínseco a ello. Eso yo creo que es una de las cosas importantes. Por eso la importancia de la filosofía no es porque contribuya a, por ejemplo, el ejemplo que da también es esto de la medicina, ¿no? La medicina sirve para curar enfermos, los abogados defienden intereses de otros. La filosofía no tiene nada de eso. La filosofía tiene algo que es autojustificatorio, que es altamente difícil digamos, si uno no entra en este proceso de entender cuál es el tema de la filosofía, se hace difícil de comprender. Por otro lado, la exposición que tuvimos antes, Carlos Peña también explica en qué consiste justamente la filosofía, por lo tanto me ahorra una parte importante de lo que yo iba a decir acá. Entonces, esta particular tiene que ver, o sea, la particularidad de la filosofía tiene que ver con esta forma en la cual la filosofía busca cimentar ciertas cosas que, lo curiosamente, es poner al duda y en descubierto la fragilidad de nuestras certezas, la contingencia de aquello que llamamos mundo, todo esto que comentábamos y que en el texto aparece muy bien explicado sobre las relaciones más bien circunstanciales del entramado de significados que constituye el mundo, ¿no? Entonces, en el fondo, la filosofía tiene esta necesidad de poner al descubierto aquello que fundamenta toda nuestra forma de estar en el mundo, como diríamos con Heidegger, o simplemente existencia fáctica, como diríamos quizás con otros autores también. Ahora bien, esto sigue siendo muy autorreferencial. La pregunta es por qué esta autorreferencialidad también nos incumbe. Y ahí paso al segundo argumento, que es justamente donde Peña dilucida y explica que esa autorreferencialidad de la filosofía es constitutiva de demostrar algo así como la condición humana. Nosotros tenemos la particularidad de no solamente estar en un mundo con conciencia de cosas, abierto a los otros, que para Heidegger es denominar, esto es agua, esto es un vaso, no solamente determinar, porque ya también los animales tienen conciencia de otras cosas, sino que parece ser que justamente esta distancia, que en la fenomenología normalmente se llama la autoconciencia, no saber que yo soy consciente de tal o cual, parece ser algo bien particular y justamente nos distingue de otras formas de estar embebidos en la realidad, ¿no? Entonces, cada vez que la filosofía busca o pone en duda digamos, las certezas que nos constituye, al mismo tiempo ejecuta nuestra forma particular de ser. Creo que eso es más o menos lo que hace exclusivo e importante a la filosofía y cómo descubre una parte de la condición humana que no es posible de acceder con otro tipo de disciplinas. O sea, uno puede acceder a pensamiento crítico, hacer habilidades blancas, una serie de cosas que se argumentan sobre la utilidad de la filosofía por otras vías. Pero parece que poner al descubierto esta condición tan propia nuestra parece ser una cosa muy propia de la filosofía. En Heidegger, y también lo remite el autor varias veces, sobre todo en la lección de 1919, cuando Heidegger dice la filosofía va a la búsqueda, es una ciencia originaria, ¿no? Una Urwissenschaft. Es la ciencia que va al meollo de cómo todo lo demás que significa, de algún modo, es posible, ¿no? Entonces, esta relación entre filosofía y condición humana es uno de los argumentos también que creo que es centrales del texto, pero esto también, en la medida en que la filosofía va en búsqueda a esto originario que parece que queda cubierto en nuestro estar embebido en el mundo, el método parece ser fundamental, y así paso al tercer argumento. La filosofía tiene un método
no supe buscarlo, llamarlo de otra manera, pero como retrotrayente, ¿no? O sea, que nos retrotrae, y que al mismo tiempo tiene efectos transparentadores, autoesclarecedores de lo que somos. Me gustó mucho la frase esto de la filosofía es una permanente marcha atrás. Efectivamente, es un ir para atrás y decir cómo pasó esto de que hay algo así como un sentido determinado, que hay algo al frente, ¿no? Esta destrucción, como la llamará Heidegger, tomando, ustedes saben, a las lecturas de Lutero, o genealógico, como dirá Nietzsche, o de todas estas maneras distintas en las cuales los filósofos tratan de justamente decir cómo la filosofía es siempre un ir hacia atrás, nos devela, como les decía, paralelamente cómo la filosofía opera, funciona, y al mismo tiempo cómo somos nosotros. Y en el fondo, eso que somos nosotros, la naturaleza más íntima de aquello que somos como seres humanos, como Dasein, o como queramos llamarlo, parece ser muy distinta a otras formas de ser que tienen, por ejemplo, otros entes, otros seres, por ejemplo, muy distinta a nuestra condición como Homo faber o como animales racionales, porque insisto, esas cosas parece ser que también las podemos compartir con otros, pero esta forma de ser constantemente, o esta necesidad de constituir sentido, de estar en un mundo, olvidándolo a la vez, parece ser muy propio nuestro. Y en la medida también en que justamente desarticula cómo ocurre esto del sentido, también me gustó mucho en el texto que aparece esto de que incomoda, ¿no? O sea, parece que constantemente nuestra intención en el mundo es asegurar cómo existimos, inventarnos el sentido o buscarlo en otro lado, pero esta necesidad como de asegurar existencia, y curiosamente la filosofía lo que hace es destruir todo eso, pero no solamente destruirlo, sino que al mismo tiempo, gracias a esa marcha atrás, parece ser que crecemos un poco más, ¿no? Entonces aquí paso a ese cuarto argumento, que tiene que ver con esta naturaleza paradójica que tiene la filosofía. Ese, por un lado, parece ser un deambular que deconstruye, con el cual no avanzamos, que siempre es buscadora de la constitución de sentido, o sea, la filosofía parece entonces siempre ser un poco fenomenológica, pero justamente en esa incomodidad y en ese deconstruir, algo cambia, algo ocurre, quizás por eso también Heidegger acá es preciso, ocurre que hay un sentido nuevo, o una forma en la cual el sentido o el entramado de la realidad aparece cargado nuevamente de significados, ¿no? Entonces, ese es el sentido donde la filosofía, creo yo, es justamente un saber señorial, distinto al servicial de lo útil, justamente porque, si bien incomoda y molesta, porque pone en entredicho la autoridad, la certeza, una serie de espacios en los cuales nosotros normalmente cimentamos y forjamos nuestra existencia, al mismo tiempo ocasiona esta transformación que es finalmente crecimiento. Así me parece que lo que ocurre, y con eso también me parece que es lo que queda entredicho un poco en el texto, recuperamos libertad, libertad para el mundo, para las cosas, para comprender mejor los supuestos en los cuales nos movemos, para tener quizás otra forma de estar en la cultura y estar con otros, también con nosotros mismos. Entonces creo que esos son algunos de los argumentos más importantes y que estructuran el libro. Y yo creo que si uno dice por qué todo esto es valioso y por qué debe ser, digamos, validado y resguardado en la academia, quizás resumiendo uno podría decir porque la reflexibilidad particular que tiene la filosofía permite o da cuenta de una manera como ninguna otra área del saber, ninguna otra disciplina, lo que nosotros somos. Es una disciplina con una naturaleza profundamente disfórica. Curiosamente, nosotros parece que tenemos lo mismo. Entonces, hay una teoría y una praxis simultánea que ocurre, que nos permite comprendernos, comprender nuestra cultura y realidad, atendiendo a la naturaleza contingente que somos y que es también la realidad que nos rodea. Muy brevemente, quizás, los aspectos donde yo creo que podríamos, o sea, me encantaría saber la opinión del autor, es que si bien queda muy clara la relación que hay entre el filósofo, la filosofía y la cultura, hay una pequeña dimensión que creo que es importante y que también recordando a Heidegger, es también parte de esta ambigüedad de la filosofía, que es la relación entre filosofía y soledad. Porque por un lado la cultura, o sea, esta necesidad de los filósofos de generar comunidad y generar espacio, discusión pública, el uso de la razón pública es comunidad. Por otro lado también tiene una forma de ser, justamente por esta autorreferencialidad de la filosofía,
que parece ser algo muy, muy solo, ¿no? O sea, también Heidegger, ¿no? 1929-30, la clásica lección sobre soledad, finitud, mundo. Sí, Einsamkeit. Entonces, ahí quisiera como saber cómo uno también incorpora esa dimensión, porque esa es una de las preguntas también que uno tiene que poner justamente en el debate de la defensa de la filosofía, me parece. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Bueno, tenemos cerca de 10 minutos. Como ustedes podrán apreciar, como han ya apreciado, estamos delante de un texto, el texto del profesor Peña, digamos. ¿Por qué importa la filosofía? La filosofía es el centro, han surgido una serie de tópicos tan diversos como conectados, la filosofía y su relación con el presente, su historicidad, su radicalidad, las aprehensiones heideggerianas al mundo técnico, incluso de pasada la profesora también hizo unos comentarios a ciertos debates que se han dado en Chile sobre el tema, bueno, no hace mucho, en fin, la discusión sobre el papel, la significación, la importancia, la extensión de la filosofía en la educación media, en fin, no es poco lo que el texto del profesor Peña abre. Si alguno de ustedes quisiera hacer alguna observación, complementar, hacer algún comentario, hacer alguna pregunta específica, por favor. ¿Sí? Buenos días. Me parece un gran aporte el texto del profesor Peña. Llega en un momento importante además, donde hemos tenido uno de los habituales ataques del Ministerio de Educación a nuestra ciencia. Por lo tanto, ¿ahora se escucha mejor? Por supuesto que no. Pero se escucha bien, ¿no es cierto? Ya. Se escucha bien. El punto es el siguiente. Desde que entré a estudiar filosofía me llamó poderosamente la atención cómo este tema de la inutilidad de la filosofía se leía a veces de manera incompleta, superficial. Entonces me llamaba la atención ver a mis profesores solazándose diciendo yo hago una cosa inútil, ¿ah? y hacemos una práctica inútil. Yo creo que una lectura superficial, inacabada de ese planteamiento puede generar problemas graves, ¿no es cierto? Y es particularmente un dulce maravilloso para los, decirlo en términos sencillos, los enemigos de la filosofía. Si esta gente cultiva algo que es inútil, ayudémosle, saquémosla del programa. ¿Por qué vamos a tener que estar haciendo algo inútil? ¿Se fija? Entonces, el punto que yo quisiera que profundizáramos la reflexión es esto, respecto a que las distintas dimensiones de utilidad e inutilidad. Sigo teniendo la impresión de que es un tema inacabado, no siempre bien comprendido y que genera, puede ser usado en contra de la filosofía, diciéndolo en términos simples, ¿no es cierto? En los últimos 15 años, desde el Ministerio de Educación, han habido 3 momentos en que se ha querido sacar la filosofía o disminuir su presencia en la escuela. Entonces creo que ahí hay un tema que discutir y profundizar acerca de la utilidad e inutilidad de la filosofía. Ese es mi punto. Si les parece, podemos agruparlas, no tenemos demasiado tiempo, entonces agrupamos todas las observaciones y preguntas y enseguida terminamos con las respuestas o observaciones de los propios expositores. ¿Sí? Ella después. Muchas gracias por las presentaciones. Para el profesor Carlos Peña y también para los otros panelistas, Heidegger dice que la filosofía es una posibilidad del hombre, una posibilidad radical del hombre, y la filosofía como que hacer es una respuesta a una pregunta óntica, y su origen es óntico. Yo eché de menos que no se recordara eso, porque para él es fundamental el origen óntico de la filosofía como una posibilidad del hombre, que responde a preguntas que nos hacemos en nuestra cotidianidad y que una posible respuesta es la que da la filosofía, y que bueno, Heidegger es muy polémico al decir que es una posibilidad auténtica y de alguna tiene una jerarquía frente a las otras posibilidades de la existencia. Mi pregunta es la siguiente: ¿la academia no ha traicionado a la filosofía? Porque muchas veces el quehacer académico está totalmente desacoplado de esa pregunta originaria que llama a filosofar.
Y yo siento que muchas veces el quehacer académico con los papers y los congresos, etcétera, etcétera, no responde a ese llamado originario al que está llamado, y siento que de alguna manera hay que hacer un mea culpa desde la academia si no hemos traicionado el profundo sentido de la filosofía. Sí, había una tercera pregunta. Sí. Escuchándolos. Necesitamos el micrófono para el streaming, profesor. Ya, gracias. Bien, ¿eh? Bueno, ahora sí, ya. La poesía es tan parecida a la filosofía, ¿vale? Porque desde el tiempo griego y muchas frases como que naciera sola. Hoy día se consideran como inútiles. Las canciones, quizás las canciones que más nos provocan admiración tienen poesía, sin ninguna duda. Las vidas. Eso era mi pregunta a los 5 docentes. ¿Qué hay de igual o de desigual? Gracias. ¿Hay alguna quizás última pregunta? Sí. Adelante. Quisiera sintetizar varias interrogantes. En un primer lugar, cuando hablamos de la filosofía meramente a la academia, yo creo que estamos haciendo una reducción, porque al hablar de la academia reducimos también la filosofía. Hoy la sacamos del lugar en general para poner el lugar singular, en que se trata más que nada de las horas de filosofía, la financiación para el estudio de la filosofía. Cuando a lo mejor también, al preguntarnos por la importancia de la filosofía hoy, podemos preguntarnos más allá del espacio temporal de horas, también por los espacios, por la filosofía como una presencia, como una situación. Y la situación sobre todo también en una sociedad que tiene, por ejemplo, está transitada por la incertidumbre y la finitud, problemas de ansiedad, problemas de violencia, salud mental, éticos y dietéticos también. No podemos olvidar eso. Con la irrupción de la diversidad y con un descrédito de la política y una movilización de lo político social. Entonces, también cuando se habla de que la filosofía es una posibilidad, con Heidegger nos tomamos también el sesgo elitista que quizás tiene Heidegger y dejamos de lado también que la filosofía no es una posibilidad, sino que es una presencia que admite grados. Por ejemplo, como lo ve Jaspers o Gramsci, que la filosofía es el querer saber, es la que darse explicaciones, y que la filosofía no solamente hace posible la ilustración, sino que también hace posible los holocaustos, esta misma crisis de la salud mental y tantas otras cosas que parecen la barbarie. La filosofía no es solamente el fundamento de la civilización, sino también de la barbarie, como también lo ve quizás Benjamin. Si quieren, partimos con el profesor Peña y después si los demás quieren. Bien, bueno, muchísimas gracias por todos los espléndidos comentarios. Respecto a las preguntas, permítanme comenzar con el tema de la inutilidad. Bueno, cuando decimos que la filosofía es inútil, lo que estamos diciendo es que no está a la orden del día, es decir, no pareciera ser un quehacer que, medido por el rasero de aquello que solicitamos a nuestros quehaceres cotidianos, se muestre como relevante, ¿no? Entonces la inutilidad de la filosofía es paradójicamente al mismo tiempo una reivindicación de su idiosincrasia, de su carácter peculiar, ¿no? Cuando decimos que la filosofía es inútil, y yo creo que es valioso subrayarlo una y otra vez, también una forma disfrazada de poner de manifiesto su verdadera índole, ¿no? Sí, es inútil efectivamente, porque no es una existencia, no es un quehacer que al modo de un medio esté simplemente al servicio de un designio o un fin de aquellos que nos proponemos cotidiana y frecuentemente, sino que es un quehacer, digámoslo así, que está más a la base o que es más originario,
que todo aquello que se reivindica a sí mismo como un medio, digamos, ¿no? Entonces yo creo que no hay que tener temor de subrayar una y otra vez una cierta inutilidad del quehacer filosófico, a condición que se explicite acto seguido cuál es la índole de esa inutilidad, porque cuando uno explicita la índole de esa inutilidad, muestra la verdadera índole y la verdadera idiosincrasia, creo yo, de la reflexión filosófica. Ahora, respecto de la cuestión de la poesía, nada más un par de consideraciones, ¿no? Heidegger, desde luego, tendió a ver lo que usted afirma, es decir, que la reflexión de la filosofía muestra o tiene parentesco, digámoslo así, con la poesía, ¿no? En el sentido que una y otra, cada uno por sus medios, porque ambas para Heidegger son creaciones culturales. Heidegger apuesta, en algún sentido, ustedes recuerdan bien, al final de la filosofía, ¿no? O sea, él no aspira a que la filosofía sea un quehacer eterno, quiescente, que nunca podamos sacudir de la cultura. Es una de las tantas formas que la cultura organiza este tipo de preocupaciones, por decirlo así, y algo semejante cree sin ninguna duda Ortega, ¿no? Ortega siempre afirmó exactamente lo mismo. ¿Hay algún parentesco que habría entonces preguntarse entre la filosofía y la poesía? Por supuesto que sí, porque ambas son esfuerzos por asomarse a esa condición originaria que nos constituye, ¿no? Ambos son intentos de volver la vista atrás, mirando aquello que la cultura va dejando progresivamente a sus espaldas, para mirar siquiera por un momento esa estructura originaria que hizo posible todo eso que pasa, sin embargo, por realidad, ¿no? De manera que sí, y el propio Heidegger, desde luego, cree también firmemente eso. Ahora, todo esto acerca de lo cual hemos hablado, ¿tiene algún lugar realmente en la universidad contemporánea? Esta es la pregunta, ¿no? Que es lo que pregunta Silvia Izaguirre. A mí me parece que la universidad contemporánea, a pesar de las apariencias, y aunque cuenta con facultades de filosofía y humanidades, como esta en la que ahora estamos, y a pesar que cuenta con departamentos de filosofía, y que quienes cultivan la filosofía están incorporados a las carreras académicas, etcétera, a pesar de todo eso, creo yo, si uno mira este asunto con cuidado, debe llegar a la conclusión que la universidad contemporánea tiende a ser alérgica a la filosofía, ¿no? Porque para quienes ejercitan el quehacer filosófico hoy día en la universidad, y no solo en la universidad chilena, prácticamente en todas las universidades del mundo hoy día, se ven expuestos a una medida de su quehacer que es totalmente incompatible con la reflexión filosófica. Usted no puede medir el quehacer de la filosofía por la cantidad de papers o artículos easy que usted logra publicar, por la cantidad de proyectos Fondesit que obtiene, por el impacto público que tienen sus opiniones, por eso que se llama hoy día, en expresión tan fea, vinculación con el medio, todo ese tipo de obsesiones que hoy día aquejan a la política universitaria. La filosofía simula estar cómoda con ellas, pero la verdad, y lo saben quienes cultivan la filosofía, están profundamente incómodos con ese tipo de exigencias que nada tienen que ver con el quehacer filosófico. Porque cuando al filósofo o a la filósofa se le solicita mostrar la valía de lo que hace por la cantidad de publicaciones indexadas que logra obtener, se le está poniendo una medida que la aparta realmente del quehacer filosófico, ¿no? Y se le obliga, como ocurre hoy día en la Academia Norteamericana, por ejemplo, a esa perversión, a esa simulación del quehacer académico que consiste en aguzar la mirada para ver dónde un artículo podría tener interés y ser publicado, ¿no? Como si el conjunto de las publicaciones académicas fuera una especie de mercado en el cual hay que buscar oportunidades. Y la filosofía acaba entonces inventándose temas, ¿no? Lo que es muy dramático y hasta patético. Hoy día el quehacer de la filosofía, si ustedes revisan la academia contemporánea, está llena de reflexiones estrambóticas, marginales, exóticas incluso, que se han inventado prácticamente como casi fuera un esfuerzo de ficción, a fin de que la filosofía tenga algún lugar en revistas indexadas, y en consecuencia quien escribe o trabaja en la universidad pueda de esa manera mantenerse tranquilo en el puesto de que dispone, porque además todo esto tiene que ver con las condiciones materiales de la existencia. Entonces la verdad es que me parece a mí el quehacer filosófico está totalmente incómodo en la universidad, ¿no?
Esto lo veo Kant muy tempranamente en el conflicto de las facultades, como ustedes recuerdan, pero también insiste en él lo mismo Heidegger, ¿no? Heidegger, en la época de la imagen del mundo, se queja muy amargamente de la organización universitaria en disciplinas, en quehaceres científicos, ejecutados a la medida prácticamente de la ciencia y de la técnica, porque todo eso, piensa él, acaba desproveyendo la filosofía de lo que tiene de más propio, y lo mismo pensaba Kant, ¿no? El gran desafío, creo yo, de las humanidades y de la filosofía, para qué decir, en la universidad contemporánea y en la política universitaria contemporánea, es poner de relieve que porque es inútil la filosofía, porque es inútil, esta es la paradoja, sigue siendo extremadamente urgente e importante, ¿no? Hoy día la mirada que tenemos de la universidad, y muchos intelectuales, incluso filósofos, han contribuido desgraciadamente a esto sin darse cuenta que están cometiendo un verdadero suicidio. Hoy día estamos llenos de discursos, de políticas públicas y de iniciativas consistentes en solicitarle a la universidad y a quienes trabajan en la universidad quehaceres que son adjetivos a la universidad. Se le solicita a la universidad formar a nuestros estudiantes en la ciudadanía, como si fuéramos escuelas de formación cívica. Se le solicita a la universidad contribuir a la cohesión social, a la inclusión, al fortalecimiento de la democracia, a incrementar el capital humano de manera que seamos finalmente más ricos. Todas estas cosas que, atención, algunos que se dedican incluso al quehacer de la filosofía la han empleado, las argucias retóricas de la filosofía para arguir eso que acabo recién de decir, está contribuyendo, creo yo, a un suicidio de las humanidades y de la filosofía, porque ni las humanidades ni la filosofía tienen nada que ver con eso. Si usted pone la filosofía y las humanidades al servicio de ese tipo de objetivos de política pública, podrá obtener fondos públicos, podrá obtener un reconocimiento en los medios de comunicación transitorio siempre. Y los cultores de la filosofía podrán tener sus quehaceres y su trabajo más firmes por algún tiempo, pero la filosofía habrá sido sacrificada, ¿no? Porque a la hora que usted cree que la tarea de la filosofía y de la universidad es contribuir a la ciudadanía, a la cohesión social, a la justicia, o a cualquiera de esas cosas que han infectado el debate público contemporáneo y que son esfuerzos finalmente por instrumentalizar el quehacer intelectual, me parece que cuando los filósofos en particular ceden a eso, acaban sacrificando la filosofía. El quehacer intelectual no es independiente del dispositivo que lo organiza, esto es lo de Dios, ¿no? Si usted organiza técnicamente el quehacer intelectual acaba convirtiéndose en una simple técnica, ¿no? Esta es la gran enseñanza de Foucault, cuando Foucault emplea el concepto de dispositivo. El dispositivo es una forma del quehacer humano en torno a la cual surge un mundo, finalmente. No es inocente la manera en que usted organiza o concibe la filosofía, pero desgraciadamente, creo yo, quienes se dedican a la filosofía y las humanidades en nuestro país, es bueno decirlo, han abandonado el convencimiento de la originalidad y la importancia de lo que hacen, y se han puesto muy rápidamente en el bando de aquellos que demandan de la institución universitaria y de la filosofía una utilidad político-social, ¿no? Yo creo que es un error muy severo, extremadamente severo. Se sacrifica a la universidad y a la filosofía tanto cuando se la pone al servicio de una ideología política como cuando se la pone al servicio de objetivos de política pública. Ni lo uno ni lo otro, y a mí me parece que los propios filósofos tienen en esto una tarea extremadamente importante.